Progress. Hola, buenas noches. Bueno, hoy es buenas noches, María Cecilia, Rocío, Dulce. Pero- Rocío, eres la única que me falta de enviarle su calificación de la actividad integradora 3. Yo creo que te la mando en un ratito más, ¿va? Sin falta. Miren ustedes, hoy es nuestra primera clase de esta tercera semana de actividades. Es una semana un tantito pesada porque la actividad integradora número 6 no es nada fácil. De hecho, es un previo a lo que va a ser el proyecto de investigación. Entonces, por esta situación, he decidido que la clase de hoy sea única y exclusivamente referente a la actividad integradora número 5 y el viernes a la actividad integradora número 6. Hoy les voy a dar un repaso general, más bien como les voy a presentar un panorama general de lo que va a ser la actividad integradora 6. Es un tanto compleja porque ustedes van a empezar a trabajar lo que es con la metodología de la investigación. Es la parte ya práctica, la parte práctica de la argumentación en la investigación. Y la actividad integradora número 5 es la más sencilla. La actividad integradora número 5 únicamente es un repaso de todo lo que hemos visto en la semana 1 y en la semana 2, que tiene que ver con problemas sociales, tiene que ver con el enfoque multidisciplinario, tiene que ver con la reflexión de ustedes sobre la importancia de la argumentación en nuestra vida cotidiana. Prácticamente es un repaso, es la actividad más sencilla y por eso decidí dividir en esta ocasión así las clases. Hoy vamos a trabajar con la actividad integradora número 5 porque en ese sentido yo quisiera o desearía que ustedes entregaran a más tardar mañana o el viernes su actividad integradora número 5 para que el viernes en la noche y el sábado o el domingo se dediquen a la actividad integradora número 6. De todos modos, yo les voy a dejar material que yo elaboré sobre la actividad integradora número 6 para que la vayan repasando cómo se elabora una hipótesis, cómo se estructura un problema de investigación y hoy vamos a dar un repaso muy general, pero, eh, pero me gustaría más que trabajáramos hoy sobre la actividad integradora número 5. Entonces, eh, la semana uno vimos la argumentación enfocada a los textos, es decir, el ensayo argumentativo. La semana 1. La semana 2 vimos los argumentos aplicados a la oralidad, es decir, vimos lo que es el debate. Creo que hasta ahí vamos claros, comprendemos ya lo que es un argumento. Un argumento obedece a una estructura, un argumento no es una idea, no es una opinión, un argumento es conocimiento y como es conocimiento, su redacción es a partir de expresiones indicadoras. Los argumentos se componen de dos partes, su premisa y su conclusión, y tanto las premisas como las conclusiones tienen expresiones indicadoras específicas para el momento de elaborarlos, ¿no? Creo que hasta ahí estamos claros. Y en esta tercera semana de actividades vamos a trabajar con la argumentación aplicada a la investigación, que a final de cuentas que es una de las preguntas que vamos a ver al ratito más dentro del foro aprendiendo. Son dos preguntas que se pueden unir, se pueden simplificar en una misma,
porque una se refiere a la importancia de los argumentos en una investigación y en la otra se refiere a la investigación que todo el tiempo se tiene que estar argumentando. A final de cuentas, tanto los argumentos son la base de una investigación. Nosotros no podemos redactar un trabajo de investigación si no es a partir totalmente de argumentos, y eso se los voy a demostrar ahorita con el ejemplo de la actividad integradora número 5, que es la primera lectura. Y a final de cuentas, una investigación tiene como resultados más argumentos, es decir, más conocimiento. ¿Hecho? Entonces, esta semana nuestra unidad son los argumentos y el proceso de investigación. Es algo muy fácil de comprender, de la manera en cómo se los voy a explicar con los ejemplos, lo van a entender muy bien. Los que ya tuvieron la oportunidad de revisar la plantilla del trabajo de la actividad integradora número 5, que se llama Reconocer Investigaciones, es una plantilla que únicamente nos solicita información a partir de 3 lecturas. Son lecturas muy sencillas, son fáciles de comprender. Tal vez se les pueden hacer pesadas por lo extenso, porque por ejemplo, la primera lectura es de 22 cuartillas. Ahí lo importante no es que lean todo, es que ustedes a partir del título empiecen a identificar de qué trata el tema, qué tipo de ciencias lo abordan o qué disciplinas intervienen en esa lectura, en el planteamiento de esa investigación. Les voy a poner un ejemplo y más bien vamos a ir resolviendo el primer ejemplo para que a ustedes no se les complique hacer el ejemplo, las siguientes 2 lecturas. A final de cuentas van a tener que trabajar con 3 lecturas. Son 3 investigaciones de diferentes temas y que se abordan desde distintas disciplinas. Entonces, vamos a ir haciendo juntos lo que es, vamos a llenar, digamos, no está bien porque es prácticamente darles las respuestas, pero es para que les quede claro cómo se va a trabajar en la actividad integradora número 5, que les digo una vez más, no es otra cosa más que un repaso de todo lo que ya hemos venido viendo desde la semana 1 y la semana 2. Entonces, en este momento les voy a compartir la pantalla. Miren ustedes. Nuestra actividad integradora número 5 se llama Reconocer Investigaciones. ¿Por qué reconocer investigaciones? Porque ustedes van a leer cada una de esas 3 investigaciones. Son 3 investigaciones que trabajan a partir de un problema. Vamos a trabajar específicamente la primera lectura para que a ustedes se les haga más fácil resolver los siguientes 2 casos. La información que nos pide es muy sencilla y es muy básica. Entonces, tenemos nuestra actividad integradora número 5 se llama Reconocer Investigaciones. Y nuestra primera lectura se llama Internet, redes sociales y adolescencia. Cuando nosotros leemos Internet, redes sociales y adolescencia, en automático tenemos ya ¿cómo les podría llamar? Tenemos ya ciertas percepciones sobre esos conceptos, lo que son las redes sociales, obviamente como los adolescentes, ahora su manera de interactuar en todos los ámbitos en los que se desenvuelven, tanto con las amistades, con la cuestión sentimental, con la familia, en el trabajo, en la educación, es a través casi todo el tiempo de redes sociales, de la internet. ¿Hecho? Entonces, como que ya tenemos ciertas concepciones sobre esto. Entonces, en nuestra actividad integradora número 5, tenemos que ir llenando 4 columnas con información específica que se nos pide a partir de la lectura de esta investigación. Es que, denme un segundo. Voy, conforme se van los voy apuntando, para que luego no se me olvide. Entonces, son 4 columnas que ustedes tienen que ir llenando con la información que se les solicita. De las 3 primeras columnas, toda la información es a partir de la lectura. No tienen que buscar en otra fuente de información. Es a partir de la lectura. Esto es para evitarse estar buscando en otras fuentes, investigar en internet. No, únicamente es a partir de la lectura. La primera columna nos pide que abordemos el enfoque multidisciplinario, es decir,
que ustedes tienen que identificar dentro de la lectura. Tal vez dentro de la lectura no viene en específico desde la sociología, desde la política, desde la economía. Sin embargo, por el tipo de temas, por el tipo de vocabulario, por el tipo de ideas a los que hace alusión la lectura, ustedes pueden identificar a qué disciplinas, a qué ciencias se está refiriendo o desde qué disciplinas o ciencias se está abordando el problema. Aquí es muy claro, y esto yo se los puse como ejemplo, no es que sea así tal cual, ustedes pueden encontrar otras disciplinas dentro de la misma lectura, pero esto yo se las pongo como ejemplo. Cuando hablamos de Internet, redes sociales y adolescencia, en automático hablamos de la sociología. ¿Por qué la sociología? Porque prácticamente todos los problemas derivados del uso o de la sobreexposición que tienen los adolescentes hoy en día a las redes sociales tienen que ver con seres humanos. ¿Por qué? Porque la gente que hace fraudes cibernéticos, la gente que se dedica a hacer citas por internet, esas aplicaciones en las que luego secuestran a las chicas, no son manejadas por una máquina, son manejadas por otros seres humanos que están detrás de la pantalla y manipulan a esos jóvenes y manipulan a esas jovencitas y a final de cuentas todos nosotros somos seres sociales y todo estudio que tiene que ver con los seres humanos, su comportamiento, su antropología, algunas cosas como las describió Octavio Paz en su ensayo, tiene que ver con la sociología. Por eso la sociología se le conoce como la madre de ciencias sociales. Estudia todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los seres humanos y más, obviamente seres en sociedad. Acuérdense que nuestra primera base social es la familia, ahí crecemos. Entonces, la sociología está inmersa en este tipo de problemas. Y otro tiene que ver con la psicología. ¿Por qué con la psicología? Porque en sí las redes sociales, Internet, no son en sí mismos no son un problema, al contrario, son herramientas que nos sirven bien utilizadas, bien aplicadas al servicio de la educación, como en este caso, sirven para sacar un provecho. El problema, y por eso interviene la psicología, es cuando a esas redes sociales, a este tipo de problemas, que como el sexting, como el doxting, todo ese tipo de situaciones, es porque al uso de las redes sociales se le suma problemas de los adolescentes, problemas, por ejemplo, como el que requieren mucha atención, problemas de jóvenes a lo mejor sin criterio, todo ese tipo, sí, no sé si me explico, por eso es que la psicología interviene también en este tipo de investigaciones. Eso es la manera en la que se aborda el enfoque multidisciplinario. Es decir, yo leo, hago mi lectura e identifico qué ciencia o qué disciplinas pueden intervenir en este tipo de problemas. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante porque siempre pasa en este módulo y justamente en esta actividad. Hay algunos de ustedes, de mis estudiantes, que me ponen ciencias sociales. Las ciencias sociales es un concepto que engloba distintas ciencias. Dentro de las ciencias sociales está la economía, la política, el derecho, la ciencia política, la filosofía, ciencias de la comunicación. O sea, son varias disciplinas que están dentro de las ciencias sociales. Si ustedes me ponen ciencias sociales, no me están especificando una disciplina, porque ustedes me están hablando entonces de un concepto amplio, sí, de la ciencia. ¿Cuál de las ciencias sociales? En este caso yo elegí la sociología y elegí la psicología. Como pude haber elegido, por ejemplo, también la filosofía, la comunicación es parte fundamental hoy de las redes sociales, parte de la comunicación. Entonces, tienen que ser muy específicos en mencionar por lo menos una disciplina o ciencia, que es lo mismo. Disciplina o ciencia es lo mismo. Tienen que elegir al menos una o dos disciplinas desde la cual ustedes consideren que se aborda el problema. Y luego nuestra segunda columna tiene que ver con el problema abordado. Ahí no es otra cosa más que ustedes en 5 o 6 renglones, en un párrafo, expliquen de manera general cuál es el problema que trata la investigación. ¿Por qué o sea, cuál es el problema que se está investigando? En este caso, los problemas que se generan en la adolescencia, y ahí vienen varios ejemplos, ¿no? Como el ciberbullying, vienen varios ejemplos de
los problemas que se generan en los adolescentes, la sobreexposición que tienen a las redes sociales. Es una investigación que se hizo en adolescentes que cursan la educación básica, en particular la secundaria, y es una investigación que se hizo en España. Entonces, la segunda columna no tiene mayor problema más que ustedes describan de qué trata el problema que se está investigando. La tercera columna tiene que ver con retomar el tema de la argumentación. Aquí no quiero argumentos inventados, no quiero partes no quiero partes o párrafos completos de la lectura. Acuérdense y tengan presente que los argumentos se establecen, se elaboran, se redactan a partir de expresiones indicadoras, si no, no son argumentos. Y dentro de la lectura vienen varios argumentos. Ustedes elijan por lo menos uno, con que lo identifiquen y lo pongan, porque en la tercera columna ustedes tienen que identificar argumentos dentro de la lectura de esa investigación. Les voy a poner otro ejemplo para que no tengamos por ahí problema con esta parte. Miren, aquí está la lectura. Esta es la lectura de la primera, con el que vamos a tratar la primera columna. Si ustedes, miren, aquí, por ejemplo, a ver, espérenme, creo que no compartí la pantalla. A ver, no la compartí. Miren, aquí está la lectura. Aquí, claramente, de esta práctica, esta aquí es una expresión indicadora que nos está refiriendo a una conclusión. Es decir, mi argumento empieza desde una de las consecuencias de un uso inadecuado de los teléfonos móviles por los menores y adolescentes es la práctica del llamado sexting. Aquí viene qué consiste, y aquí viene la conclusión de esta práctica, y así en varias páginas vienen distintos argumentos. Por ejemplo, aquí está el inicio de un argumento. Ante la influencia que los medios digitales están protagonizando en los jóvenes, la educación no puede mirar para otro lado. En este sentido, es decir, ante la es mi expresión indicadora de mi premisa. Y después, en este sentido, es la expresión indicadora de mi conclusión. En ese sentido, puede ser significativo aproximarse y conocer las experiencias que los jóvenes desarrollan con dichos medios. Hasta ahí, ese es un argumento. No los tienen que inventar, no los tienen que buscar en otro lado. Ahí, en las lecturas, vienen los argumentos. Ustedes los identifican. A lo mejor la tabla no pide que pongan cierto número de argumentos, pero basta con que pongan uno. Si quieren poner dos, pongan dos, pero si quieren poner uno, basta con que pongan uno. Y la última columna tiene que ver con una reflexión de su parte sobre, aquí está, la importancia de investigar este tipo de problemas en nuestro entorno. Acuérdense que todo el tiempo estamos hablando del aprendizaje situado, es decir, los conocimientos que yo voy adquiriendo en la secundaria, en la preparatoria, aquí en Prepelínea, en la universidad, me deben de servir para algo, me deben de ser útiles para la solución de problemas. Si no, pues al final de cuentas no es conocimiento y tampoco es aprendizaje. A veces nosotros le vamos dando la importancia a las materias en función de si nos sirven o no nos sirven. Por ejemplo, las matemáticas, mucha gente les tiene miedo y dice, yo no quiero aprender matemáticas porque ni voy a ser matemático, ni voy a ser físico, ni voy a ser arquitecto, y aparte no se me dan. Sin embargo, las matemáticas las utilizamos de manera tan básica como el hecho de planear nuestros gastos en una semana. La gente no sabe ahorrar, la gente despilfarra el dinero, y para eso sirven las matemáticas. Y cuando uno se siente y hace conciencia de por qué me sirven y por qué me pueden servir, entonces le damos otro giro al aprendizaje. Decimos, sí sirven las matemáticas, a mí me ayudan, por ejemplo, a planear bien mis gastos, checar bien mis horarios, en fin, a hacer más eficiente mi tiempo, si me dedico a trabajar, me dedico a la escuela, me dedico a hacer ejercicio, me dedico a dar clases, en fin, me ayuda a eficientar en muchos aspectos. Entonces, aquí lo importante es que ustedes reflexionen sobre cada investigación, ustedes van a leer cada lectura, van a leer con calma y van a decir, van a escribir, eso sí tiene que ver meramente con su reflexión y su comprensión del tema. ¿Por qué es importante investigar este tipo de temas en nuestro entorno? A mí, ¿para qué me sirve saber los problemas que tienen los jóvenes, en el caso, por ejemplo, de que yo fuese madre, o en el caso de ustedes, los que son madres, los que son padres, los que tienen hijos, los que tienen sobrinos,
En fin, ¿por qué es importante conocer la manera en la que se relacionan los jóvenes en nuestra actualidad? Tomen en cuenta el contexto en el que estamos viviendo, todos los tipos de situaciones que se presentan con este tipo de manejo de las redes sociales. Esa es nuestra actividad integradora número 5. Es muy sencillita, así como se las expliqué, así como fuimos viendo el caso 1. De hecho, prácticamente ya está resuelto el caso número 1. El segundo caso tiene que ver con el uso de la computadora de un ordenador para la enseñanza de las matemáticas en la educación primaria. Y el tercero tiene que ver con los adultos mayores, el manejo de la depresión, sobre todo de la depresión y del estrés en los adultos mayores. Acuérdense que vivimos en una sociedad en la que es prioritario de unos gobiernos para acá el cuidado, y no solamente para los gobiernos, debe serlo para toda la gente, el cuidado de nuestros adultos mayores, tener en cuenta eh, sus pérdidas, los duelos a los que se enfrentan y que a veces no hay comprensión de los jóvenes o de los propios hijos hacia sus padres ya de la tercera edad. ¿Y por qué es importante? Porque es importante conocer a fondo. Es una investigación que se hizo es una investigación muy, muy bonita que tiene que ver con toda esa parte de cómo eh, estudian la manera en que los adultos mayores se enfrentan a procesos depresivos y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, eso es la actividad integradora número 5. Como ustedes se dan cuenta, en las 4 columnas prácticamente es ir recopilando información, enfoque multidisciplinario, el problema abordado, la identificación y redacción de argumentos, que no los tienen que buscar. Ya les demostré que los argumentos vienen dentro de la lectura y así como vienen en esta primera lectura, vienen en las siguientes 2 lecturas y en la última parte es una reflexión sobre la importancia de investigar este tipo de problemas en nuestro entorno. ¿A mí para qué me va a servir? ¿Hecho? Esa es básicamente nuestra actividad integradora número 5. Es muy sencilla y realmente es una tarea que la pueden hacer ustedes a lo mucho en 2 horas. Yo ya les expliqué el primer caso. Me gustaría mucho que trataran de avanzar entre hoy, mañana y el viernes, porque el viernes vamos a platicar un poquito más a fondo de lo que es la actividad integradora número 6. Ahí vamos a trabajar ya lo que es un piloto para hacer un proyecto de investigación. De hecho, la actividad integradora número 6 se llama iniciar una investigación y para eso les voy a hacer mucho hincapié que lean en particular y los lean a fondo y los lean con calma, 2 recursos educativos que son fundamentales para comprender y para conocer las partes de un proyecto de investigación. El primer recurso, son de esta semana 3, el primer recurso es el que se llama tema, problema e hipótesis. Sin ese recurso, ustedes no van a poder plantear un problema de investigación. Y el segundo recurso es el que se llama metodología de la investigación. De hecho, miren, les preparé la información, pero quisiera que primero revisaran esos 2 recursos y ahorita yo les voy a dejar en la plataforma un proyecto de investigación que yo elaboré para que ustedes lean esa información, vean de qué trata la actividad, revisen el proyecto que elaboré para ustedes y que ustedes vayan cotejando cómo se plantea un problema, qué es esa manera de pregunta, cómo se redactan los objetivos que son claros, concretos, directos, no llevan un objetivo, o sea, se los doy como panorama general. Un objetivo se redacta a partir de un verbo en infinitivo. Siempre, no lleva nada que lo anteceda. Siempre empiezan con un verbo en infinitivo, es decir, comprender, analizar, demostrar, comprobar, etcétera. Así inicia la redacción de un objetivo. No empieza con mi objetivo es, mi segundo objetivo es, no. Yo pongo, cada vez que una investigación, yo pongo la palabra objetivos, empiezo uno punto y guión, analizar, demostrar, presentar, en fin, así se redactan los objetivos. Por eso quiero y necesito que lean a conciencia esos 2 recursos, el que se llama metodología de la investigación y el que se llama tema, problema e hipótesis para que podamos trabajar el viernes lo de la actividad integradora número 6.
van a poder ir adelantando. Es sencillo, pero es como es algo piloto, pues se le puede llamar como un trabajo piloto previo, porque su proyecto integrador como tal ya es un proyecto de investigación. Entonces, si ustedes no leen los recursos, porque me he dado cuenta que a veces no leen los recursos educativos, y si no los leen, ustedes en el recurso de tema, problema e hipótesis van a encontrar la diferencia entre un tema de investigación y un problema de investigación. Y eso lo vimos de manera general en la actividad integradora número 3. Se les pidió que eligieran un subtema sobre la legalización de la marihuana, que sea como un problema, y algunas de ustedes y algunos de ustedes tomaron el tema de la legalización de la marihuana. La legalización de la marihuana no es un problema, es un tema de investigación. La despenalización del aborto no es un problema, es un tema de investigación. La obesidad no es un problema, es un tema de investigación. Se convierte en problema cuando yo hablo de los índices de mortalidad por obesidad infantil en el periodo del 2000 al 2005 en la Ciudad de México, en la alcaldía Coyoacán. Ese es un problema de investigación. Se convierte en problema de investigación cuando yo, dentro del tema de la legalización de la marihuana, explico los índices de inseguridad que genera el narcomenudeo en las colonias de Tlalpan o en las colonias de, no sé, tal delegación, o cuántas muertes genera la actividad del narcomenudeo en esa zona y obviamente la inseguridad a la que la gente está expuesta. ¿Sí se dan cuenta cómo hay una diferencia abismal entre hablar de la legalización, que es un tema que ya todo el mundo conoce, que ya está por demás hablado, estudiado, que ya hay miles de autores que hablan sobre el tema, pero nadie o poca gente estudia los índices de mortalidad o las tasas o cuánta gente muere joven, o el tema, por ejemplo, muy interesante sobre este tema de lo que hacen con los jovencitos desde niños, de hecho, desde los infantes, que los reclutan para convertirlos en pistoleros a sueldo de los narcotraficantes. Esos son problemas de investigación, no temas de investigación. Entonces, toda esa información ustedes la van a encontrar en ese recurso educativo en el que se llama metodología de la investigación, y para reforzar, yo les voy a mandar un proyecto de investigación para que vean de manera clara y concreta o puedan ir comparando cada parte que comprende un proyecto de investigación y la forma específica de redactarla. ¿Hecho? Por eso quisiera que esta actividad, que es la actividad integradora número 5, que es la más sencilla, quisiera que la entregaran entre el día de hoy, el día de mañana o el viernes, para que ustedes a partir del viernes eh, puedan empezar a trabajar con calma la actividad integradora número 6, que también es muy sencillita, ya la van a ver. No, Pati, en la actividad integradora 5 no se ponen fuentes de información, porque en la última columna, de hecho, viene la lectura con su respectiva fuente de información. Entonces, no es necesario poner fuente de información, únicamente van llenando sus 4 columnitas de la manera en la que lo vimos hoy. ¿Hecho? No es necesario poner fuente de información. Eh, y bueno, el foro Aprendiendo, los que ya han participado, las que ya han participado, tiene que ver justamente con la última columna, la columna 4 de nuestra actividad integradora número 5, la importancia de la investigación en nuestro entorno. Todo el tiempo nosotros estamos expuestos a problemas en nuestro trabajo, con nuestra familia. Entonces, acuérdense y no pierdan de vista que la argumentación es la base de toda investigación. Sin argumentos no puede existir investigación, porque una investigación todo el tiempo es una investigación de manera coloquial. Podríamos entenderla como una hilación de conocimientos continuos, permanentes, es decir, argumento tras argumento, tras argumento, tras argumento, hasta llegar a un argumento más grande, un argumento final que
que al final de una investigación, ese argumento al que llegamos, a nuestro nuevo conocimiento, porque es nuevo conocimiento, ustedes lo vieron esto en el módulo 3 en las características de la ciencia. Hay una de las características de la ciencia que es modificable, así como es verificable, como es objetiva, como es sistemática, es verificable y es modificable. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está haciendo investigación en todos los ámbitos, obviamente en ciencias sociales, si no fueran ciencias, en ciencias experimentales, ciencias naturales, todo el tiempo se está investigando sobre la vacuna del COVID, sobre el virus del papiloma humano, sobre procesos sociales, la cuestión psicológica, el comportamiento humano, todo el tiempo se está haciendo investigación porque todo el tiempo, y es modificable porque llegamos a un resultado, pero después surgen más cosas, surgen más variables que hay que volver a hacer una investigación o hay que retomar parte de los resultados que ya teníamos y hacer otra investigación con otra variable. Por eso es que la ciencia es modificable. No sé si recuerden esto, pero esto es del módulo 3. No pierdan de vista que el módulo 5 es una continuación del módulo 3. Allá vieron características de la ciencia. De hecho, debieron de haber visto los principios de la ciencia, del método científico. En una de las actividades integradoras del módulo 3, una de las preguntas decía, más o menos sí, porque no recuerdo, porque ya tiene mucho que no di el módulo 3, pero cuando di el módulo 3, más o menos recuerdo que una de las preguntas decía, ¿cuál es el rasgo en común que tienen todas las ciencias? Es decir, todas las ciencias sociales y todas las ciencias experimentales, las ciencias duras, las ciencias fácticas. Y la respuesta correcta es que todas utilizan el método científico, es decir, todas ocupan de la argumentación, todas ocupan esa serie de pasos y reglas para llegar al conocimiento, para generar más conocimiento y para dar explicaciones de los fenómenos que en el momento se están investigando. Entonces, si hilamos el módulo 3 con el módulo 5, vamos a llegar el proyecto de investigación es la concreción del conocimiento y el aprendizaje de ambos módulos. Por eso es tan importante que siempre vayan aprendiendo y poniendo en práctica lo que van aprendiendo en cada módulo, que no lo olviden, que siempre lo tengan a la mano, que siempre recuerden y que cumplan con todo lo que se pide, porque en ese sentido ustedes van a cumplir con el objetivo de aprendizaje y pues les va a ser más fácil hacer las actividades. ¿Hecho? Entonces, nuestro foro Aprendiendo tiene que ver con la importancia de la investigación en nuestro entorno. ¿Sobre qué temas han escuchado que haya investigación en los últimos tiempos? Que tiene que ver básicamente con todo lo que es lo de la pandemia, eh, eh, en fin, ¿no? ¿Sobre qué temas a ustedes les gustaría que se hiciera más investigación? Sin duda alguna, por ejemplo, en la cuestión médica, siempre el tema del cáncer va a ser como ese gran pendiente que ha tenido la ciencia, que no ha logrado cubrir la parte de la cura. La investigación sobre el cáncer siempre, siempre gira o versa sobre métodos preventivos o sobre cuestiones para sobrellevar la enfermedad una vez que, pues, las personas tienen la mala fortuna de enfermarse, e igual contra lo que genera el alcohol, es decir, el cigarro, todos esos, ¿no? Pero digo, son sin duda alguna grandes pendientes que tiene la ciencia médica. Siempre ahí van a estar latentes la cuestión que tiene que ver con el cáncer y que es muy sensible y que también trataron en una de sus actividades del módulo 3, ¿no? Esa actividad se llamaba la enfermedad de todos los tiempos, tenía que ver con el cáncer, tenía que ver con la manera de explicarla con conocimiento empírico a partir de lo que decía la abuelita del chavo, ¿no? Y tenía que ver con conocimiento científico, una explicación científica de por qué en su momento el joven había enfermado de cáncer. En fin, les digo, el módulo 3 y el módulo 5 van juntos, van pegados, van de la mano y en el módulo 5 es la concreción del módulo 3 y aquí justamente con este módulo acaba todo, acabamos el campo disciplinar de las ciencias sociales para que ustedes se vayan a partir del módulo 6 a otro campo disciplinar. Entonces, esto es a grandes rasgos nuestra actividad integradora número 5. Por favor, trabajenla entre hoy, trabajenla mañana, jueves, el viernes, para que ustedes con toda la calma del mundo puedan trabajar el viernes y sábado la actividad integradora número 6. Yo les voy a dejar el proyecto de investigación en la sección de novedades para que lo lean, para que lo revisen, para que comparen la redacción que viene
en los recursos educativos que les recomendé, que son metodología de la investigación y el que se llama tema, problema e hipótesis. Esos dos recursos educativos son fundamentales para comprender la actividad integradora número 6 y no se les haga complicado. Ustedes vayan avanzando con esta información, con el proyecto que yo les voy a mandar, y así se les va a hacer mucho más sencilla la actividad hecho. Decidí dejarlo así porque es más compleja, es un previo a su proyecto integrador, que como tal en el proyecto integrador sí van a tener que elaborar un proyecto de investigación. Entonces es cosa como de ir, esta actividad integradora número 6, tómenla como un ensayo, como un previo. No hace falta que quede tan perfecta para que en el proyecto de integración, el proyecto integrador, ya quede bien pulidito y ya quede al 100. ¿Hecho? ¿Hasta aquí alguna duda de la actividad integradora número 5 o todo está ok? ¿Todo ok? Bueno, digo, realmente es una actividad bien sencillita. Resolvimos el caso 1. A ustedes les toca resolver los siguientes dos casos. Digo, el, la segunda investigación pues, se aborda desde las matemáticas, tiene que ver con el uso de ordenadores para las matemáticas, para el aprendizaje de las matemáticas, la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Y la actividad integradora número 3, pues bueno, tiene que ver con la psicología, tiene que ver con la geriatría. La geriatría es la parte médica que atiende a las personas de la tercera edad, en fin, ¿hecho? A mí me dio mucho gusto verlas el día de hoy, como siempre. Ya voy tomando siempre desde que se conectan aquí su asistencia. Y acuérdense, no dejen de revisar los dos recursos educativos. Ustedes leen el recurso educativo que se llama tema, problema e hipótesis, y luego leen el de metodología de la investigación, o a la par los van leyendo y van leyendo el proyecto de investigación que les voy a mandar, y van a ver ustedes cómo se estructura de manera sencilla. De hecho, el proyecto de investigación es de dos cuartillas, porque de hecho la parte del marco teórico ustedes no la deben de poner porque no viene dentro de la actividad, no se los pide. Yo lo pongo porque yo lo hice de manera completa, yo lo hice todo completito. Chequé la parte del marco teórico, pero ustedes no se los pide. Ustedes les piden los objetivos, la hipótesis, el planteamiento del problema, etcétera. ¿Hecho? Bueno, muchas gracias, Rocío, Pati, María Cecilia, Dulce. Es Pati, Dulce María, Rocío, Pati Díaz, Lupita, Marta. Marta, dime tu apellido porque tengo dos Martas y no nos vayamos a equivocar. Eres Marta, Marta, ¿qué? Es que tengo a Marta Adriana y tengo a Marta Aladro, que no es la misma. Martita, nada más, dime tu segundo nombre o tu primer apellido, Martita. Ah, ya viste, eres Marta Aladro. Ah, Aladro. Listo. Listo. Bueno, entonces nos vamos a ver el viernes a la misma hora para platicar largo y tendido de la actividad integradora número 6, y espero que para ese día a la hora de vernos, espero, si no se puede tampoco es obligatorio, pero espero que ya tengan ustedes, todas ustedes las que están aquí, calificada su actividad integradora número 5, para que así el viernes y sábado se dediquen a la actividad integradora número 6. ¿Hecho? Entonces, sin más, les agradezco. Acuérdense que no se ponen citas, fuentes de información en la actividad integradora 5, cero fuentes de información, porque ya cada lectura trae su fuente de información y ustedes nada más tienen que darle clic en el link para abrir el archivo y leer la investigación. No las lean todas, son muchas cuartillas. Váyanse dando una idea, lean el resumen, lean las 2, 3 cuartillas, rápido tengan en la mente a lo mejor una o dos expresiones indicadoras ahí para identificar su argumento, y con eso es más que suficiente. ¿Hecho? Entonces, sin más, ahora sí las dejo, les pongo la sesión en la sección de novedades y nos vemos el viernes. Muchas gracias. Hasta el viernes. Buenas noches.